A él el que tome control. Yo creo que por estos días es muy normal que las familias se reúnan para compartir en las fechas especiales de diciembre. Y ustedes saben que en todas las familias hay algunos miembros que son muy light, ¿no? Y hay otros que somos muy colesterudos, que no tenemos problema con jalarle al colesterol con cara de chicharroncito. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay algo muy común. Cuando se empieza a organizar las reuniones familiares, no faltan los que quieran, unos quieren carne asada, otros dicen no, yo la quiero frita, otros quieren de cerdo, otros dicen no, yo de res, otros dicen lechoncita, otros dicen no, pavo, porque es más dietético tal vez. Pero lo mejor de todo, ¿saben qué es? Que al final, independientemente de cuál sea la decisión de la comida, del plato que se escogió, lo mejor es que los light y los colesterudos a la medianoche del 24 o a la medianoche del 31 terminamos dándonos un fuerte abrazo, independientemente de la comida que finalmente se escogió. Un fuerte abrazo lleno de amor, lleno de afecto, lleno de gratitud, lleno de amistad, de cordialidad. ¿Y saben por qué? A pesar de haber esas diferencias, ¿saben por qué ese abrazo tan afectuoso? Porque finalmente todos entendemos que familia es familia. Y con resabios y caprichos de los unos y de los otros, nos aceptamos y nos amamos. Hermanos, esa es la idea que Pablo nos quiere dar con la enseñanza del día de hoy. No tanto a nivel tal vez familiar, pero sí más bien a nivel de iglesia. Que gústenos o no, somos una familia también, gloria a Dios. Yo me siento feliz de tener mi familia en Cristo Jesús. Amo a mi familia natural, a mi familia biológica, los amo entrañablemente. Pero hay muchas cosas que me entiendo más con mi familia en Cristo que con mi familia biológica. Entonces somos una familia también. Y lo que Pablo pretende hacernos entender con la enseñanza del día de hoy es que también debemos de aceptarnos unos a otros, aunque tengamos diferentes opiniones y puntos de vista en algunos aspectos. Así como nos ponemos de acuerdo para los light, los chicharronuditos, estar reunidos y disfrutar todos, asimismo en la iglesia no falta el hermanito que quiera o tenga otro tipo de opiniones en ciertas cosas. Entonces veamos qué nos dice Pablo a través de la palabra el día de hoy. La idea y enseñanza, permítanme ponernos un poquito en contexto donde es que estamos ubicados, que Pablo nos ha venido transmitiendo desde el capítulo 12, versículo 1, es que todos los cristianos de la iglesia de Roma, a quien va dirigida su carta, y por extensión todos nosotros, debemos de comprender que toda la teología, todo el conocimiento que Pablo nos ha dado en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, no es mera información teológica, no es mera información académica para nosotros, sino que es enseñanza que debemos de hacerla práctica en nuestras vidas. En otras palabras, el tiempo que llevamos como creyentes y los conocimientos que hemos venido adquiriendo deberían de habernos ayudado a todos nosotros a cambiar nuestra actitud. Desde el versículo 1 del capítulo 12, Pablo nos ha enseñado que debemos de ser humildes, que no debemos de creernos más que los demás, que debemos respetarnos, comprendernos y amarnos, reconociendo que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, que todos somos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo Jesús. Además, nos ha enseñado que deberíamos de tener claro que debemos de vencer el mal con el bien.
y que para lograr vencer el mal con el bien, debemos de aprender a amarnos los unos a los otros con sinceridad, con transparencia. Amaos no con fingimiento, nos dijo Pablo por allá en un pasaje anterior. Pero aparte de eso, en los últimos domingos nos enseñó también que el creyente debe de ser una persona que ha tenido una transformación integral. Es decir, yo no debo de aplicar mi cristianismo en mi casa solamente o en mi congregación únicamente, sino también en mi trabajo y también con los entes gubernamentales. ¿Lo recuerdan? En el pasaje inmediatamente anterior, el que vimos hace 8 días, Dios, por medio de Pablo, nuevamente nos recordó que todo lo que está escrito en su palabra se sintetiza en ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Esto significa entonces dejar de pensar y actuar mal contra los demás, y más bien procurar y hacer el bien a nuestro prójimo, sobre todo si tenemos en cuenta que en cualquier momento estaremos en la presencia de Cristo, sea que Él venga o sea que nosotros partamos a Él. Entonces yo no debo de esperar que pase Navidad, que pasen las fiestas de este diciembre para poderle expresar a mi esposa o a mi pareja cuánto lo amo. Yo debo de amarlo ya mismo, debo de amarlo desde hoy y para siempre. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú que el día de mañana te llamen a cuentas celestiales? Entonces debemos de estar en paz. De esta manera entonces llegamos a nuestro pasaje el día de hoy, a través del cual el apóstol nos dará instrucción sobre cómo manejar esas diferencias que se presentan en la iglesia y que pueden ocasionar división en el cuerpo de Cristo, y aún en las mismas familias se pueden ocasionar divisiones. Vamos a ver entonces de esta forma nuestro primer encabezado: las diferencias y la aceptación. Dice Pablo en el versículo 1, releo nuevamente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Al parecer en la iglesia de Roma, como en todas las iglesias, se estaba suscitando algunos conflictos por las diferencias que se habían presentado por ciertas creencias culturales y religiosas, ciertas costumbres tradicionales, sobre todo con lo que tenía que ver con restricciones en cuanto a comida y algunos días santos, o para lo que nosotros podrían ser días festivos. Es evidente entonces que estas diferencias mal manejadas fácilmente pueden representar una división. Y no solo eso, sino que esas diferencias mal manejadas van a impedir, por leves que puedan ser, van a impedir que dentro del cuerpo de Cristo se exprese y se manifieste el amor con toda sinceridad y transparencia, como Pablo y toda la Escritura nos ha venido enseñando. Entonces Pablo lo que nos quiere dar a entender hoy, nos quiere enseñar es que por tradiciones, que por hábitos religiosos, por cultura o por costumbres, no dejemos de amar a nuestro prójimo. Por esta razón entonces Pablo inicia esta sección con un mandamiento que no es más bien una opción, sino una obligación. La primera palabra, recibid, es decir, acepten, denle la bienvenida de manera muy voluntaria a aquel débil. Ahora, ¿quiénes son los débiles? Bíblicamente es aquella persona que todavía no tiene la capacidad, ni la fuerza, ni la voluntad para confiar completamente en el Evangelio de Jesucristo. Entonces considera que es necesario aportar algo externo para mi salvación o para poder agradar a Cristo Jesús. En su primera carta a los Corintios también Pablo había tocado este tema y dice, Corintios 8, 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces lo que Pablo hace es la aclaración que no hay que recibir a nuestros hermanos, debemos de recibirlos, pero no hay que recibirlos para empezar a discutir con ellos. Bueno, ¿y vos de qué iglesia venís? De tal iglesia. Allá creen en esto, ¿no es cierto? Allá creen en aquello, ¿no? Allá creen en lo otro, ¿no es cierto?
Sí, Señor, sí, Señor. Ah, no, están todos equivocados. No es para eso. No es para eso que debemos de recibirlos, según lo que dice Pablo acá, sino recibirlos con amor. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, estudiando el pasaje, cuando logré entender bíblicamente que aquellas personas que sutil y amorosamente Pablo les llama débiles en la fe, y que nosotros de manera casi que despectiva llamamos legalistas, son personas que en el fondo no son como son, ni actúan como actúan porque quieren, por gusto propio, sino que no han logrado depositar 100% su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Y esto hace que ellos tengan que aportarle algo más a su salvación para poder agradarle a Dios. En otras palabras, el legalista no es legalista porque le parece mejor, porque quiere ser diferente a los demás, porque quiere llamar la atención, sino porque todavía no ha podido alcanzar ese nivel de madurez que se requiere para descansar en la obra de Cristo Jesús. Seguramente en esta pequeña congregación hay algunos hermanos que no se soportan entre ellos porque piensan y se comportan de diferente manera en ciertos aspectos. Hoy lo que la palabra nos está diciendo a ti, a mí, a todos nosotros, en ese sentido es: acepta, recibe a ese hermano con amor. No le exijas lo que todavía no te puede dar, o lo que seguramente nunca te va a poder dar, porque no todos tenemos la misma capacidad o el mismo nivel de poder entender y asimilar las cosas de Dios como deben de ser. Si tú te consideras más fuerte que tus otros hermanos, si tú te consideras o sabes que el Señor te ha bendecido con ese privilegio de ser un poco maduro, ayúdale con esa carga al hermano de él, pero no juzgándolo, no criticándolo, sino más bien enseñándole. Y aún en nuestros hogares también. Muchas veces a nosotros nos pasa que en la casa queremos que todos actúen como cristianos, cuando el único cristiano en mi casa soy yo. Entonces yo debo de saber entender que no todos aquí conocen del Señor. El que conozco soy yo, y el que el Señor le demanda es a mí. Ahora, ¿cuáles son algunas de las diferencias a las que se refería Pablo? Dice el versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Nuevamente recordemos que los miembros de la iglesia de Roma eran tanto judíos como gentiles. Los gentiles no tenían mucho problema en comer la carne que en aquella época se sacrificaba en algunos templos. No tenían problema porque habían conocido el evangelio de una manera más abierta. Pero los judíos eran mucho más religiosos. Entonces para ellos estos temas, estos asuntos eran de suma importancia. Por ejemplo, disculpen la redundancia, un ejemplo muy clásico en nuestro país respecto a la alimentación podría ser el tema de la morcilla o de la rellena, como algunos le llaman. ¿Cuántos aquí comen morcilla? Yo creo que muchos, varios, por no decir que casi todos, ¿no es cierto? Seguramente varios sí comen o comemos la morcilla. ¿Y saben qué? A mí un profesor en el seminario me enseñó que comer morcilla es pecado. Pero él me enseñó que era pecado comérsela sin arepa. Hermanos, permítanme decirles que por comer o dejar de comer morcilla, nadie se va a salvar, ni tampoco se va a condenar. Hay algunas sectas cristianas, por ejemplo, que aún en esta época le prohíben a sus miembros no comer ni natilla ni buñuelos,
porque también lo consideran pecado. Sin embargo, hermanos, miren esto, préstenme atención. Sin embargo, aunque yo no tenga problemas con comer morcilla, yo no puedo, yo tengo hermanitos, seguramente acá los hay, los amo y los respeto profundamente. Tengo hermanitos que sí, abiertamente ellos me dicen: yo no como morcilla por esto y por aquello y por lo otro. Entonces yo no puedo, yo que tengo esa libertad y no tengo ese, no sé si llamarle de pronto prejuicio o esa carga, yo no puedo invitarlo a mi casa y decirle a mi esposa: sirvámosle un platadito de morcilla, a ver qué caras pone. Si mi hermano no come morcilla, pues preparémosle otra cosita. Respetemos al hermano. Solo él sabrá en su relación con el Señor por qué no lo come. Ahora, por esta razón, entonces Pablo da otros dos mandatos bastante importantes. Dice el versículo 3: el que come, esto es un mandamiento, no menosprecia al que no come. Y el que no come, otro mandamiento, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo sabe que un hermano que ha logrado cierta madurez espiritual, cierta estatura espiritual, corre el riesgo de tratar a los demás hermanos con desdén, de verlos por encima del hombro, con desprecio. Por eso su mandato es claro: no vayas a menospreciar a los demás, no vayas a menospreciar a aquellos que todavía están creciendo. A eso les ordena: no menosprecia a nadie. Pero también se ocupa de aquellos que aún son débiles en la fe, que batallan con muchas cosas todavía. A esto les manda a no juzgar. Es decir, ustedes quiénes son para evaluar si los que están comiendo están bien o están mal. Usted dedíquese a lo suyo y usted dedíquese a lo otro. A ambos grupos de personas Pablo les dice, haciendo una paráfrasis: ustedes no pueden ni despreciar a los unos ni condenar a los otros. Simplemente, ¿por qué? Porque Dios los aceptó así. Él no los ha rechazado. Él los aceptó a los fuertes y a los débiles. Esto me pareció demasiado interesante, porque es la forma en que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros: si yo los acepté a ustedes, con sus formas de comer, de vestir, de adorar, con sus virtudes y defectos, ¿por qué no se van a poder aceptar ustedes entre ustedes mismos? Yo los acepté, dice el Señor, así, con sus virtudes y defectos. En estos días, mis hijos mayores, yo tengo 3 hijos, los 2 mayores nos estaban dando cátedra a mi esposa y a mí de cómo criar y disciplinar a la hija menor. Entonces mi esposa rápidamente les salió al paso y les dijo: ustedes no cansen, porque es que ustedes acaso no se acuerdan cómo eran ustedes también cuando tenían 15, 14, 15 o 16 años. Ustedes no se acuerdan cuál era su forma de vestir. Y cuando les decía eso, yo me acordaba, ¿verdad? Que mi hijo, que hoy tiene 26 años, va a gustar. Cuando tenía 15 era con su pañoleta, sus aretas, su pantalón acá media nalga para descolgarlo por acá. Yo sí batallaba con ese muchacho. Y ahora ya es barbado y ya viene organizadito. Y verdad, yo decía: hijo, no, en verdad, usted dio mucha lidia con esas pañoletas y con los pantalones por allá descolgados. Y a mi hija también, con sus falditas que quería usar en esa época. Entonces, es la verdad. Cuánta paciencia se requirió en ese momento, cuánta tolerancia para poderlo sobrellevar. Entonces, ¿por qué ahora ellos no van a poder tener esa paciencia, ese amor y esa tolerancia para comprender y ayudar a su hermana menor?
Es lo que Pablo nos está diciendo acerca de nosotros en la iglesia también, y aún en nuestras familias. Si ustedes conocen del Señor, si el Señor les ha dado esa madurez, ¿por qué no le tienen paciencia a los que apenas están dando pasitos? A los que apenas están dando pinitos. Nosotros queremos echar en el mismo costal a todos por igual. Pero al dejarles esto claro, entonces Pablo los confronta con una pregunta. Miren esto, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En tiempos de Pablo, un criado era un siervo que vivía en la misma casa con su amo y era el encargado de los trabajos domésticos. Vivía permanentemente ahí en su casa. No era externo, no era que iba, hacía algunos trabajos y se iba, no. El criado estaba ahí permanentemente. De modo que la pregunta entonces que Pablo aquí hace es muy lógica. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Imaginémonos este cuadro. Es como, ¿cómo tú vas a ir a la casa de tu vecino o a la casa de otra persona a darle órdenes a la empleada doméstica, a la muchacha de servicio? Eso es imposible. Es imposible. Porque quien le da la aprobación o la desaprobación no eres tú, sino su patrón o su jefe. Él es el que la puede calificar, lo que está bien y lo que está mal. Él es el único que le puede decir: yo estoy contento con tu trabajo, tu desempeño. O es el único que la puede despedir. Imaginémonos usted por el patio de la casa: ¡hey, niña! Yo escuché que su patrón dijo que quisiera frijoles, prepárelos de esta manera. Eso no es coherente. Si vas a hacer sancochito, prepararlo de esta forma, de que a mí me queda bien así. No. ¿Cómo quiénes somos nosotros para darle órdenes a las empleadas de los demás? Thomas Kempis dice lo siguiente: es suficiente que cada uno lleve su propia carga. ¿Por qué entonces nos cargamos con las conductas de los demás? ¿Por qué llevar una carga más pesada de lo que podamos nosotros soportar? Hermanos, hermanas, si a nosotros no todas las veces nos quedan bien los frijoles y a veces se nos quema el arroz o a veces queda más saturo, ¿por qué nos vamos a poner a darle órdenes o recomendaciones a los empleados o empleadas de otros? Con nuestras propias cargas tenemos, nos basta y nos sobra para ponernos a calificar las conductas de otros. Pero en este caso Pablo dice que este siervo seguirá adelante y estará firme. ¿Por qué? Porque su amo, el que lo aprueba, el que lo califica, es el mismísimo Señor del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente, el soberano creador. Y Él es capaz, Él tiene el suficiente poder para que este siervo esté firme, para apoyarlo, para que siga adelante. Entonces, si el Dios que lo salvó lo está aprobando, ¿quiénes somos nosotros para venir a condenarlo? Tal como lo dijo Jesús por allá en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 30, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así es que, hermanos, nadie ha hecho por nuestros hermanos lo que Cristo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para venir a reprochar, a despreciar o a juzgar a los demás? Pero veamos otra de algunas diferencias que se presentaban en aquel entonces. Dicen los versículos 5 en adelante, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales
todos los días, cada uno esté plenamente, esto es un mandato, convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. En tiempos de Pablo, y más precisamente en Roma, había muchas festividades que los judíos celebraban, y que eran fechas de demasiada importancia para ellos. Es muy probable entonces que los judíos lo que estaban pretendiendo era incorporar alguna de sus festividades, alguna de sus celebraciones a la iglesia cristiana. Y no todos estarían de acuerdo en esa misma posición. Entonces aquí el mandato que Pablo da es el siguiente: no duden de sus propias convicciones. Estén completamente seguros y confiados de lo que hacen, según su manera de pensar. Ahora entonces dirán acá, no faltará el que esté pensando ahí, ay, según lo que yo piense, y si yo pienso que la despelucadita en diciembre es buena. No, aquí lo que Pablo está diciendo, Pablo asume que la manera de pensar de cada creyente es conforme a la mente y a la voluntad de Cristo Jesús. Para Pablo, que es un creyente muy maduro, el apóstol Pablo, el hacer o dejar de hacer estas cosas no tiene mayor relevancia, siempre y cuando todo lo que se haga sea para el Señor y por el Señor, y sobre todo pensando en el Señor. Esto me recuerda una hermana que lamentablemente se nos fue de la congregación. ¿Y saben por qué? Porque el día de la madre compartimos una tortica con las madres y se predicó un mensaje alusivo a esa fecha, y porque también en otras fechas especiales se hizo algo similar. Entonces mejor ella decidió irse. ¿Y saben cuál fue el argumento? Que al celebrar estas fechas, estábamos haciendo lo mismo que hacen los inconversos. No pudo superar esto. Ella creyó y me dijo que estábamos trayendo costumbres y tradiciones mundanas a la iglesia, porque estábamos predicando acerca de la madre y compartiendo una tortica con las madres. Les dejo ese concepto a ustedes. Pero yo quisiera aquí aprovechar esto para preguntarles, ¿qué decimos de la Navidad entonces? Teniendo ya aquí la Navidad encima. Para muchos la Navidad es una fiesta que el pueblo cristiano no la debe celebrar. Y claro, yo quiero aclararles que la procedencia de la Navidad realmente es una fiesta secular que celebraban los romanos, y que muy probablemente Jesús no nació el día que se dice, el 24 o el 25 de diciembre. Pero hermanos, ¿a usted lo salvó la fecha de nacimiento de Jesús o lo salvó Jesús? Lo importante aquí es que Jesús nació y murió para traernos salvación, independientemente de cuál sea la fecha. De hecho, hay otros que se enganchan en discusiones por el árbol de Navidad, o por las luces, o por los regalos, y muchas otras cosas que realmente no tienen nada que ver con el arrepentimiento, ni con la fe, ni con la santidad. Díganme, ustedes al armar, hago la aclaración, respeto profundamente los que hagan o no hagan este tipo de cosas. Simplemente quiero exponer un punto un poco bibliocéntrico. Yo les preguntaría, una persona que arme un árbol de Navidad o ponga unas luces en una ventana o en un balcón, yo preguntaría, ¿ustedes consideran que está perdiendo su santidad? ¿O que tiene algo de qué arrepentirse? ¿O que está perdiendo su fe?
¿Qué tiene que ver darle un regalo a un niño o a un hermano, o que me lo den a mí, con la pérdida de mi fe? No tiene nada que ver. De hecho, hermanos, ¿qué está peor? ¿Quién está peor? ¿El que pone su árbol de Navidad? O, según lo que dice Pablo, el que está juzgando porque puso el árbol de Navidad. ¿Quién está peor? ¿El que puso las luces en la ventana? ¿O aquel que se está carcomiendo de envidia porque tal vez no le fue tan bien este año como les van los vecinos? ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? ¿El que va al donde instalaron luces este año a ver las luces? ¿O el que dice que no va a haber luces, sino que para eso se va a otro lugar, pero se va a ver lo que no le conviene? ¿Quién está peor? A mí las luces no me contaminan. De hecho, hay lugares donde se prohíbe ir a ver las luces. Opinen y califiquen ustedes mismos. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que celebremos la Navidad como la celebran los inconversos, con licor y parrandas. No. Pero, hermanos, ¿por qué no aprovechar esta temporada para reflexionar, para reconciliarnos tanto con Dios como con nuestros hermanos, con nuestro prójimo? ¿Por qué no estar felices y compartir en familia de una manera sana? Yo llevo ya 10 Navidades sin consumir licor, y créanme que paso demasiado bueno. Me doy garra comiendo colesterol y paso bueno. Estoy feliz y estoy con mi familia compartiendo. ¿Dónde está el pecado? A Jesús le dijeron que compartía con pecadores, con bebedores y con comilones. Y claro, la Escritura nos enseña que Él estaba ahí. Ahora, ojo, no vamos a salir de aquí pues a pegarse la parrandeada, porque no se trata de eso. Si tú no tienes todavía la fuerza de voluntad para compartir, donde de pronto ahí están compartiendo un par de cervezas y yo estoy luchando con eso todavía, pues más bien trato de evitarlo. Pero sí puedo compartir una cenita con mi familia. ¿Quién deja de ser cristiano? ¿O quién está perdiendo, hago la pregunta nuevamente, su santidad por compartir una cena con su familia, un natillito, unos buñuelos? Es criterio de cada uno, mis amados hermanos. Pero no solo hay diferencias en comidas y días festivos, también las hay en la forma de vestir, en el estilo de peinado y muchas más, regresando nuevamente al tema del pasaje y al tema de la iglesia. Yo te pregunto a ti, hermana, ¿quién te dijo que Dios salva solamente a las de falda y no a las de pantalón? ¿O que Dios solo salva a los que están bien motilados y a los peludos no? ¿Sí? Puras arandelas mal ajustadas. Si yo aprendo a vivir mi cristianismo en la libertad que Cristo me ha dado, ojo, tenemos que tener muy claro el límite de hasta dónde llega mi libertad y de dónde para allá empieza el libertinaje. Mi cristianismo va a ser de gozo, va a ser de bendición, me voy a sentir libre, voy a estar feliz con mi cristianismo. Pero si yo me lleno de todas estas tuercas y arandelas, se me va a volver una carga seguir a Cristo y vivir en Cristo. Es más, de esta iglesia, escúchenme esto, se ha ido gente, ¿saben por qué? Unos porque no se promueve el diezmo. Entonces a mí me han enseñado en otros lugares que si no hay diezmo no hay bendición, sabiendo que aquí se promueve la ofrenda, y usted la ofrenda no puede dar solamente el diezmo, usted puede dar el 20, el 30, el 50.
Y si Dios te va a bendecir, te bendice. Ahora no estoy impidiendo el que diezma y lo hace con pleno conocimiento y con clara convicción. Nadie se lo impide. Se ha ido gente, hermanos, créanme, se ha ido porque el grupo de alabanza no toca como a mí me gusta que toque, y porque no tocaron unas canciones que a mí me gustaría que tocaran. Hermanos, y como estos ejemplos, muchos más. Ahora yo me pregunto, ¿por qué estos hermanos que se han ido por estas razones u otras inconformidades, en lugar de pedir que la iglesia cambie a mi gusto y a mi antojo, por qué no le pedimos a Dios que nos dé paciencia, tolerancia, amor por mis hermanos y por mi congregación? ¿Por qué no le pedimos que en vez de que cambie la iglesia me ayude a cambiar a mí? Yo quiero decirles algo. Si tú no soportas a tus hermanos en la iglesia, que se supone es el lugar santo donde venimos a adorar a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a ponernos en paz con el Señor, y que solamente tengo que compartir con mis hermanos un par de horitas, entonces yo te preguntaría, ¿cómo pretendes o cómo esperas soportarte a los de tu casa? Un lugar donde le puedes dar rienda suelta a tus impulsos y emociones, y con quienes tienes que convivir 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Antes, hermanos, demos gracias a Dios que nos permite formar parte de su pueblo y tener un lugar donde el Señor nos permite madurar y prepararnos para afrontar el mundo que nos rodea. Hermanos, el bien que no hagamos en la iglesia, difícilmente lo haremos en otro lugar. Aprendamos entonces a tolerarnos, a apacentarnos, a sobrellevarnos. Iglesia, esto no se trata de gustos o de opiniones, esto se trata de aceptarnos y sobrellevarnos los unos a los otros, ayudándonos a cambiar, pero no con juicios ni desprecios, sino con paciencia y amor. De esta manera, entonces, hermanos, pasemos a nuestro segundo encabezado. Cristo es la razón de la aceptación. Dice el versículo 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Nadie vive porque quiere vivir, ni tampoco la gente se muere porque le provocó morirse. Por el contrario, todos vivimos porque Dios quiere que vivamos. Y cuando morimos, es porque Dios así lo quiso también. En otras palabras, si vivimos y morimos entonces, porque Dios quiere, entonces tanto los fuertes como los débiles, todo lo que hacemos y lo que somos, debe de ser por Cristo y para Cristo. Hermanos, el creyente fuerte y el creyente débil no viven o no deberían de vivir para buscar la aprobación de los demás, sino para buscar la aprobación de Cristo Jesús, que fue quien murió por nosotros. Así que, hermanos, tenemos que entender que Cristo fue el que dio la vida, tanto por ti como por aquellos que consideras débiles. Es el mismo Cristo. Ningún fuerte en la fe o ningún maduro, como le queramos llamar o como lo queramos ver, de los aquí presentes, dio la vida por algún débil. O dígame quién lo hizo. Nadie. Cristo sí lo hizo.
Así que Él es el único que tiene el derecho y el señorío y la autoridad sobre todos. Es el único que puede calificar lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no debemos aceptar a los hermanos porque lo que hacen ellos es de mi gusto, sino porque lo que ellos hacen y practican lo hacen para el Señor. Y de igual manera lo que yo hago y practico lo hago para el Señor. Si estamos llegando al punto. Si yo me considero fuerte, entonces yo debo de aceptar que mi Salvador Jesucristo es el mismo Salvador Jesucristo de los débiles. Si yo me considero fuerte en mi hogar, yo debo de entender que el que me salvó fue Jesús. Y que ese mismo Jesús puede salvar a estos que todavía no conocen de Jesús. Siendo entonces así las cosas, hermanos, Jesucristo debe de ser la razón, el motivo y el objetivo de aceptar a los demás, con sus debilidades y diferencias, y no mis criterios o mis preferencias. Yo acepto a mi hermano, yo acepto a los demás, no porque viven o hablan o hacen lo que yo considero bien o lo que a mí me gusta, sino porque es que ese hombre, esa mujer, también vive por Cristo y para Cristo. La señora que viene con falda larga, la señora que viene con pantalón, ¿para qué juzgarse los unos a los otros? Si todos estamos en la iglesia adorando al mismo Cristo. Entonces, después de conocer cuál debe de ser nuestra actitud frente a las diferencias que se presentan entre hermanos, y saber que Cristo es la razón de la aceptación de los unos a los otros, conozcamos entonces quién es el único que puede hacer el juicio. El juicio le corresponde a Cristo. Dicen los versículos del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De nuevo el apóstol se dirige a los dos grupos, a los débiles que juzgan y a los fuertes que menosprecian. A ambos grupos los confronta. ¿Por qué se juzgan y se menosprecian entre ustedes? ¿Quiénes se creen ustedes para hacer esto? George Swinnock dijo algo así como esto: un deseo de deshonrar a los demás nunca brotará de la gracia. Es enfermizo inquirir, es decir, buscar en las acciones de los demás a fin de poder tener la materia para elaborar un acta de acusaciones en contra de ellos. Como esos quienes al leer libros solo marcan los errores o se alegran más en contemplar un monstruo que un ser humano perfecto. Quien así procede es una persona crítica, malsana, malintencionada. Pero entonces aquí lo más importante de entender es que nadie debe juzgar a nadie, porque finalmente todos seremos juzgados ¿por quién? Por Cristo Jesús. En Mateo Jesús había dicho, Mateo 7:1, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Es probable que Pablo haya tenido este pasaje en su mente cuando está escribiendo esta carta a los romanos. Desde Isaías ya se había profetizado que todo hombre, escuchen esto, todo hombre, los fuertes y los débiles, los maduros y los inmaduros, los mutilados y los peludos, todo hombre tendrá que compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, haciendo una paráfrasis, lo que Pablo dice aquí es: así que no juzguen ni menosprecien a los demás, más bien preocúpense por ustedes mismos, porque tanto fuertes como débiles tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos. ¿Qué tareita esta? Porque siempre será más fácil poner el ojo en el otro
que autoexaminarme a mí mismo. Siempre será más fácil calificar lo que los demás hacen que lo que estoy haciendo yo mismo. Siempre será más fácil juzgar a otros y justificarme a mí mismo. Aquí está la tarea. No, encárgate de ti mismo. Preocúpate de lo que tú estás haciendo. Si te gusta comer morcilla, preocúpate por prepararla más rica. Si no te gusta la morcillita, entonces pídele a Dios que te bendiga con otro tipo de alimentos. Hermanos, para Pablo no hay razón de juzgarnos y despreciarnos. El débil con sus dudas y temores, y el fuerte con su seguridad y su libertad. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Cuando tenemos entonces presente este concepto, nuestra actitud de desprecio, de crítica, de impaciencia, cambia totalmente. Y nos volvemos más amorosos, más generosos en cuestión de misericordia y aceptación. Y ya para concluir, hermanos, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? Nos acaba de aclarar entonces que nuestro deber como creyentes frente a aquellas personas que piensan y actúan diferente frente a algunos conceptos religiosos no es juzgarlos, ni menos condenarlos, sino aceptarlos. Hermanos, en lugar de mirarlos con menosprecio, ¿por qué más bien no los vemos y aceptamos con misericordia y amor, así como Cristo nos ve y nos acepta a todos? Recordemos siempre que aunque algunos tengan más conocimiento y quizás sean más maduros que otros, hermanos, eso no los hace favoritos de Dios. Es hermoso esto. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo fue quien llamó tanto a fuertes como a débiles. Y lo mejor de todo, de la misma manera y con el mismo poder que el Señor sostiene al fuerte, sostiene al débil. ¿A ustedes no les parece que este tipo de enseñanza de Pablo, de esta manera, nos hace libres, nos ayuda a descansar y a tener más libertad para amar a mi prójimo? Hermanos, a nosotros no nos va a salvar ni el tipo de alimentación que consumimos, ni el dejar de compartir en los días especiales, ni el pantalón o la falda, ni el estilo de alabanza que cantemos, ni mucho menos nos va a salvar la crítica que le hacemos a los demás. ¿Saben qué es lo que nos va a salvar? La fe en Jesucristo y el amor a Dios, que se debe reflejar en la paciencia, la tolerancia, la misericordia y el amor a mi prójimo. Eso, hermanos, es lo que realmente le agrada a Dios. Y esto es lo que nos acerca a Dios: amor, paciencia, tolerancia, misericordia para con mi prójimo. Nunca olvidemos, hermanos, que nosotros nunca dimos la vida por nadie, ni salvamos a nadie. Fue Cristo Jesús el que nos salvó a todos. Y es por Él que debemos aceptarnos y ser, como dice el título de la enseñanza, condescendientes unos con otros. Entonces, cuando haya un hermanito que como que te daña el rato, recuerda que por él también murió Cristo. Cuando haya un familiar, un allegado a tu casa que tal vez te incomoda, recuerda que también por él murió Cristo. Cuando haya personas en tu entorno que como que cuando lo veo se me revuelve por acá, recuerda que tú también le hiciste revolver tal vez el estómago a otras personas antes. Todos somos de Cristo, por Cristo y para Cristo. Así es que ayudémonos entre fuertes y débiles. Amén. Démosle gracias a Dios.